Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que se titule En medio de la guerra espiritual, pero algunos dicen no preocupa porque nada está pasando. Entonces, dice el título que estamos en medio de una guerra. Pero lástimamente muchos de nosotros dicen, no, pero no preocupa, nada está pasando. Yo quiero contar a ustedes una parte pequeña de cómo yo tuve ese sermón que vamos a estudiar en esta mañana. Está como la semana pasada, ¿sí? No, el comienzo de la semana, el domingo. ¿Qué pasó? Yo estaba durmiendo, despertando, durmiendo y despertando. Y en un dado momento, uno de los sueños que yo tuve era que yo estaba ahí en Ser Peter May y ahí había un helicóptero que tenía una arma, ¿no? Estaba tirando y yo estaba ahí escondiendo bajo de un carro porque el carro estaba lleno de perforaciones de bala y después del tanto tiramiento de balas ahí, el helicóptero bajó y paró arriba del carro y dos personas bajaron, un joven y un señor adulto. Y el señor adulto estaba como su rostro era como una gente mala, estaba muy seria y hablaba algunas cosas. Pero el joven, porque el señor grande estaba tirando sin preguntar quién puede tomar sin quién puede matar. Y entonces el joven también bajó y caminó estaba como su mente, estaba como lejos, como si fuera, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Pero el señor, gente grande, sí sabía todo, porque él estaba conduciendo el helicóptero. Y después de eso yo me quedé muy extraño, porque digo, pero ¿qué significa ese sueño? Y entonces después de un ratico, yo vi una foto del Señor que tiene su rostro como un persona maligno. Y después yo vi algo como un aparato que él tenía. Y él tenía un aparato pequeño. Yo digo, ¿qué será ese aparato? Tenía 3 botones. Y entonces yo sigo viendo qué puede ser ese aparato. Y después yo vi algo escrito ahí sobre el aparato que dice en inglés, Mind Control. O sea, un aparato para controlar la mente. Yo digo, entonces, ¿será con ese aparato ese hombre está controlando a ese joven para asesinar tantas personas así, sin saber lo que está haciendo? Y desde ahí viene una cantidad de versículos a mi mente. Y entonces Dios me sigue dirigiendo al tema que vamos a estudiar hoy. Así uno puede saber de dónde viene el tema que vamos a estudiar. Vamos conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículos 7 hasta 9. Todo lo tenemos, podemos decir amén. Ok, entonces dice, versículo 7, Apocalipsis 12. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fuera arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, poder
y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos en las causas delante de nuestro Dios día y noche. Ok, entonces la Biblia registra que había un qué en el cielo. Había guerra. ¿Entre quiénes? Cristo y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. O sea, en el cielo había una guerra, una lucha allí, porque sabemos que Satanás quería adoración, ¿no es verdad? Quería ocupar el lugar que Jesús tenía. Él quiere recibir la adoración que Jesús está recibiendo en el cielo, que Él también tenía que dar a Jesús, porque Él es un ser creado por Dios. Entonces, vamos a seguir ver en versículo 17. Vamos a ver qué más dice en el mismo capítulo, Apocalipsis 12. Versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, la guerra no terminó ahí, porque la Biblia registra que el diablo tenía ira, no podía vencer a Jesús. Entonces, tratan, como dice, de seguir la guerra en Jesús, con Jesús, pero en persona de nosotros. Entonces, contra nosotros ahora es que el enemigo viene con toda su ira, porque Jesús ya lo venció. Él no pudo con Jesús. Entonces, ¿contra quiénes va a pelear? Contra nosotros, dice la Biblia. O vamos conmigo en Efesios 6. Hoy vamos a coger un par de textos de Efesios 6. Es importante el estudio de la Biblia, ¿no es verdad? Puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Efesios 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, Pablo está diciendo que nuestra lucha no está contra nuestro hermano de sangre. O sea, contra Flor o Flor contra yo, no, eso no es la lucha. La lucha es algo otro, es una guerra espiritual. Es algo que no podemos ver, está luchando contra nosotros. Ok, entonces, como hay una guerra, una lucha entre nosotros, siempre Dios avisa a nosotros qué debemos hacer. O sea, no hay algo en la Biblia o una lucha o algo que Dios no nos advierta de antemano. Ahora vamos a ver cómo Dios nos advierta de esa lucha a través de su apóstol Pedro. Vamos a ver uno de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice apóstol Pedro aquí? Él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? Adversario, ¿el quién? El diablo es como ¿qué? Un león crujiente. ¿Qué está haciendo? Andando alrededor buscando quién puede devorar. O sea, diablo que está luchando contra nosotros, y muy especialmente los que guardan los mandamientos, como dice Apocalipsis 12, 17, y que tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, el enemigo está luchando. Tiene más ira sobre los que guardan los mandamientos. O sea, los que hacen la voluntad de Dios. Y Pedro dice que el diablo es como un león crujiente
andando alrededor buscando a quien puede devorar. O sea, un león, ¿qué hace? Estudia su víctima, ¿no es verdad? Y busca una forma oportuna para agarrarlo. El león no ataca inmediatamente. Y busca una forma porque cuando él te agarra, tú no puedes escapar. Porque ya conoce tu punto débil. Ya sabe cómo tú andas. Porque él te estudia, está vigilándote. Y para que cuando tú descuidas, él te entra de una vez. O sea, Dios nos está dando advertencia de cómo anda el enemigo. De que si tú y yo descuida, él nos ataca. Y seguramente él va a tener victoria, porque uno que está descuidado ya no puede contra el león que representa aquí el diablo. Ok, vamos a seguir avanzando. Jesús también en un dado momento nos ha advertido que va a poner enemistad. ¿No es verdad? ¿Cuál versículo dice ese? Génesis. Ok. Génesis 3, 15. Vamos a leerlo. ¿Qué dice aquí la Biblia? Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón o calcañar, como dice. Donde dice la Biblia que Jesús dice que pondré enemistad. No amistad, sino enemistad entre la culebra que representa el Satanás y las descendientes de Jesús. O sea, hay una enemistad, o sea, hay una guerra entre un grupo con el otro grupo. Igual que tuvo una guerra, ¿dónde? En el cielo, según Apocalipsis 12, que acabamos de leer. O sea, estamos en medio de ¿qué? Una guerra. ¿Una guerra qué? ¿Físico? Espiritual. Recuerdo que en el sueño que yo tuve, el muchacho estaba dirigido por algo que no puede ver. ¿Es verdad? Ok. Ahora, Jesús también ha dicho en Marcos 10:34 que viene a poner ¿qué? Espada. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo. En esta mañana uno debe aprender a buscar los textos rápido. Es un ejercicio. Mateo 10. Mateo, disculpe. Mateo 10:34. Y dice así, no penséis que he venido a traer paz la tierra. No ha venido a traer paz, sino espada. Ahora, no es que Jesús está formando pleito, no. Porque es la palabra que va en contra lo que no es de Dios. O sea, la verdad, la mentira y la verdad no andan juntas. Siempre es como dice, un magnet que tiene el positivo y negativo. Cuando trata de pegarlo, el mismo queda de un lado. No puede pegar. Hay una enemistad entre Jesús, sus descendientes y las descendientes del diablo. Ok, entonces hay versículos que leemos que estamos en medio bíblicamente de una guerra espiritual. Y Dios en todo eso, otra vez, no nos va a dejar sin una solución. Qué lindo es Dios, ¿no es verdad? Qué bueno es Dios que siempre nos da una salida. Como 1 Corintios 10, 11, 12 y 13 uno puede leer. Siempre Dios saca un camino, una forma que uno puede escapar de nuestro enemigo, el diablo. ¿Cuál es la forma que Dios usa o que nos da para escapar o dame ayudar a ustedes de las flechas que el enemigo tira? El escudo de la fe. ¿Dónde podemos encontrar eso? Ok, mira la pantalla.
un ratico y vamos en Efesios 6. Sí, vamos a leer Efesios antes de Filipenses, que dice Efesios ahí, versículo 10 hasta 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderoso. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, pregunta, ante las acechanzas del enemigo, ¿él va a tirar su flecha? Claro que sí. Las flechas que podemos ver ahí, seguramente él lo va a tirar. Pero el versículo dice, 11, que podemos estar firme ante o contra las acechanzas del diablo. Ok, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ok, entonces Dios nos dio ¿qué? Una armadura. Pero Él dice que la armadura que nos dio es completo. O sea, Dios siempre hace las cosas completo. No nos da una armadura y después dice, no, pero la flecha pasó y yo olvidé de poner un escudo. No, yo olvidé de poner la coraza y la faja y los zapatos. Yo olvidé. No, Dios da una armadura ¿qué? Completo. Ok, ¿para qué? Para luchar contra las acechanzas del enemigo. Ok, ahora, ni un soldado, ¿tú has visto un soldado entrar a una guerra sin protección? No, ¿no? Entonces Dios que nos ama, sabe que estamos en medio de una guerra, nos da una armadura. Ahora, el enemigo sabe que Dios nos dio una armadura, porque Dios nos ama y Dios quiere protegernos en medio de esa guerra espiritual. Ahora, hay formas, recuerde que el diablo es como un león, ¿no es verdad? Él te estudia. Ahora el enemigo tiene más de 6,000 años dando una forma de quitar nuestra armadura. ¿Y cómo Él puede quitar nuestra armadura espiritual? Vamos a coger Proverbio 4:23, porque tú tienes que saber hoy en esta mañana cómo el enemigo puede vencerte y cómo tú puedes vencer el enemigo. ¿No es verdad? Porque Dios habla claro en su palabra. El que lo tiene puede leerlo, Proverbio 4:23. Ok. Sobre todo, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Qué representa el corazón? Aquí. La mente, ¿no es verdad? Porque de él mana la vida. O sea, el corazón o mente es algo muy importante. Ahora, el enemigo sabe que la mente, ¿verdad? Como dice el Proverbio 4:23, de él mana la vida. O sea, el enemigo está estudiando el ser humano y dice, yo tengo algo aquí. Si yo puedo distraer la mente de los seres humanos de esta forma, yo desmantela todo la armadura que ellos tienen. Entonces el enemigo fija a nuestra mente para desmantelar, para quitar la armadura que Dios nos dio, completo. Ahora, tú recuerdas una parte en la Biblia donde alguien tuvo una armadura
y después en un ratico se perdió. ¿Qué es? No. No. Armadura espiritual, no literal. Vamos conmigo en Mateo 14. Esos son pasos prácticos para que nosotros podamos vencer el enemigo. Pasos prácticos. Ok. Mateo 14, 28 a 30. Entonces lo respondió Pedro y dijo: Señor, recordamos que Pedro está caminando sobre el agua, es algo sobrenatural, ¿no es verdad? Es solo Jesús que puede decir venga. ¿Ah? Es solo Jesús. Igual que la armadura, es solo Jesús que nos puede vestir. Ahora, entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Señor Jesús, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Entonces Pedro estaba caminando bien hasta antes que hundió. Estaba caminando bien. ¿Quién lo llamó? Jesús. Porque si Jesús te llama, recuerde eso siempre. Si Jesús te llama, Él mismo da el poder para andar en sus caminos. Es Él que te llamó. Entonces muchas veces pensamos, no, pero yo no tengo poder, yo no tengo fuerza para andar en el camino cristiano. Es muy duro, tiene tantas reglas, tiene tantas cosas, no podemos decir qué y qué y qué. Pero es Dios que te llamó. Igual a Pedro, Jesús llamó a Pedro y Él dio poder a las aguas. Pero, ¿cómo está con las avenidas de Pedro? Estaba débiles, ¿no es verdad? Porque él empezó a ver ¿qué? Los vientos. ¿Ah? ¿Que representa qué? En profecía. Problemas, luchas y guerra. Estamos en medio de ¿qué? De una guerra espiritual. Entonces, Pedro empezó a ver todo eso. Y después, ¿qué pasó? Se hundió. Porque perdió de vista lo más importante en todo eso es ¿quién? Jesucristo. O sea, Pedro perdió la armadura espiritual porque el enemigo lo venció por medio de las cosas alrededor de él. Pero Jesús estaba ahí, sí, a su lado para ayudar. Ok, vamos a continuar. Pues el diablo aún en la presencia, recuerde eso. Pedro estaba en presencia de ¿quién? De Jesús. Pero Pedro estaba hundiendo en presencia de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Estaba hundiendo. Ok, recuerda eso. Porque muchas veces pensamos que porque tenemos que Jesús, nada nos va a pasar. Recuerda, estamos en medio de ¿qué? Ok. Pues el diablo aún en la presencia de Dios nos trata de quitar nuestro enfoque, como pasó con Pedro, sobre Él para centrar en nosotros mismos, en las dudas, problemas y demás cosas para que nos hunden y de esa manera seremos perdidos sin esperanza. Ahora, ¿qué dice Elena G. de White sobre esa cosa? Vamos a mirar la pantalla. Él dice, ¿podemos ver? ¿Gustavo mira? Ok. Debemos estar en guardia, ¿cuánto momento? El día que yo bauticé y listo. No, en cada momento, ni por un instante debemos perder de vista Cristo y su poder para salvar en la hora de prueba. ¿Las pruebas van a venir? Claro que sí. Debemos colocar nuestras manos en la suya para que podamos ser sostenidos por el poder de su fortaleza. Entonces Elena White dice,
ningún momento, sino cada día, cada momento debemos tener nuestro enfoque sobre ¿quién? Sobre Jesús. O sea, Efesios 6:1 dice que de esta forma podemos resistir los ataques del enemigo, porque está mandando sus flechas, ¿no es verdad? Él viene seguramente, pero Dios nos dio armadura completo para vencer esas chances del enemigo. ¿Qué más dice Elena White? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, él dice, sí, toma 2. Él dice, controlar la imaginación es ¿qué? Nuestro deber. Él dice, pocos comprenden que es un deber ejercer dominio sobre los pensamientos y la imaginación. Es difícil mantener la mente indisciplinada, fija en los temas provechosos. Pero si no se emplea debidamente los pensamientos, la religión no puede fortalecer el alma. O sea, tú puedes venir a la iglesia miércoles, sábado, domingo en la noche, pero nada va a pasar y tu vida espiritual no va a crecer si tú no, ¿qué dice? Como es tu deber, ejercer dominio sobre los pensamientos y la imaginación. Es difícil, dice Elena White. La religión no puede fortalecer el alma. La mente debe preocuparse con cosas sagradas y eternas o pensamientos tribales y superficiales. Tanto las facultades intelectuales como las morales deben ser disciplinadas y por el ejercicio se fortalecerán y mejorarán. Ok. Entonces, mis hermanos, es un deber nuestro de cuidar las facultades mentales. ¿Y cómo podemos cuidar eso? Mire, el enemigo sabe eso muy bien. Es por eso que trata de entrar en nuestra mente para traer pensamientos contrarios de lo de Dios, para hacer que tú dudas, para hacer que tú no crees más en Dios, para hacer que tú empieces a descuidar tu vida espiritual. Ok, vamos a ver una parte más. Y dice, entre la mente y la cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. ¿Ve eso? Entre nuestra mente y el cuerpo hay ¿qué? Una misteriosa relación y maravillosa relación. La último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar el mente. No puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpo enfermizo y mente atrofiados. O sea, ninguno de nosotros puede glorificar a Dios si nuestra mente no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, es por eso que el mensaje el mensaje de Reforma Pro Salud está estrechamente ligado con el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje del tercer ángel es el último mensaje, la verdad presente que debe ser predicado en ese tiempo. Y por eso Dios pone junta el mensaje de Reforma Pro Salud. Porque si tu mente está débil, si tu cuerpo está descuidado, seguramente tu mente no va a ser sano y seguramente tú y yo no puede estar listo cuando Jesús viene. Y yo no puedo glorificar a Dios. Recuerde que dice el primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. Aquí está. Uno no puede dar a Dios gloria si su cuerpo está enfermizo. Ahora, ¿qué son las cosas que el diablo utiliza para dañar o estrobar los
nuestras avenidas, que está estorbando a nosotros a pensar intelectualmente para que nosotros pueda andar en las sendas de Dios como debe ser. Vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es ese? El café. Sabemos que el café tiene ¿qué? Cafeína, igual que el Coca-Cola tiene cafeína. Otro producto malo para nuestra salud, Monster. ¿No es verdad? Red Bull. Ahora Monster es que manda ahora, ¿no? Toda la gente con Monster. Y tú sabes que es más peligroso. Se mezcla esa bebida Monster con alcohol. Peor todavía, pero sin alcohol mismo, el Monster está malo. Porque él sube el azúcar y después de un ratico se baja de repente. Por eso uno siente como fuerza, puede mover rápido y después de un ratico cansado. ¿No es verdad? Monstruo, el nombre mismo dice que es un monstruo. O sea, la café, las bebidas que tienen cafeína y más cosas dañinas. Lipton, ¿cuándo os gusta el té? Aquí también. ¿Qué es eso? McDonald's, ¿no es verdad? Con papas y Coca-Cola. Mal para nuestra salud. Entonces, ¿y tú sabes qué es triste? ¿Tú sabes qué es triste? El pueblo de Dios conoce la Reforma por Salud. Pero a pesar de conocer la Reforma por Salud, cuando tú das un viaje, un paseo en esa línea, ¿en dónde tú vas a encontrar el pueblo de Dios? Sentado en McDonald's. Y algunos que tienen un poquito de vergüenza, pasan drive-thru con los, ¿cómo dice? La ventana negra y tú no sabes que está ahí. Porque comen de las cosas que dañan su mente. Ahora, no es solamente eso. Porque muchos de los jóvenes y también adultos gusta la música mundana. Es otra cosa que daña nuestra mente. Nuestra avenida es la música mundana. Por BAT, y MTV y todos esos canales. ¿Tú conoces a esa muchacha, Rihanna? Música mundana. El nombre mismo dice, Rihanna mundana. Música mundana. Ahora tenemos ese tipo que todos los radios está tocando esa música. Él tiene fama ahora. ¿No es verdad? Ozuna de Puerto Rico. Entonces el reggaetón también, música mundana. Y tú sabes qué es más peligroso, que está entrando en nuestra iglesia. Entonces no solamente eso, porque los madres hoy dicen, pero denle muchachos un video de juego para jugar, pero que no nos molestan hacer las cosas. Malo para la mente de los muchachos hoy. Xbox, ¿es verdad? PlayStation 4, GameCube y todos esos juegos. Call of Duty, Grand Theft con cosas malas solamente. Antes yo gustaba ese juego. Porque tú puedes ser de todo, pero es malo. Porque presenta pornografía, presenta violencia, sangre, robo y toda esa cosa en ese video de juego. Deja que el muchacho vea el cartoon, ¿no es verdad? Para que no nos moleste. Mira aquí, malos para la avenida de los muchachos. The Movies, Cinemax, todo eso, Facebook. Vamos a ver qué dice sobre Facebook. WhatsApp, yo también tengo. ¿Es verdad? Y yo mando muchas cosas por WhatsApp. Pero yo tengo que tener cuidado. Porque Dios está hablando. Snapchat. Ahora mira lo que dice un hombre que trabajaba ahí en Google. En la cadena de noticias 60 minutos, abril 2017. 9 de abril. Mire que dice. ¿Qué es piratería cerebral? ¿Tú sabes qué es eso? Ellos van a explicar. Y dice, conocedores técnicos sobre por qué debe preocuparte. Y dice, Silicon Valley está diseñado su teléfono, aplicaciones y redes sociales para engancharlo. Dice un ex gerente de producto de Google.
Anderson Cooper informa. ¿Para qué son las aplicaciones de WhatsApp y Facebook? Para engancharnos. Y dice, ahora uno puede decir, pero ya, yo no creo. Es ellos mismos que hacen estos programas. Ellos mismos están diciendo por qué ellos diseñaron los programas de Facebook y WhatsApp. Para engancharnos. ¿Tú te sientes enganchado? Pero yo tengo que tener cuidado. Y dice, bueno, cada vez que reviso mi teléfono, estoy jugando en el máquina tragamonedas para ver qué obtuve. ¿No es verdad? Cada vez que suene, ting, ting, tú tienes que ver quién mandó mail. Cada minuto el teléfono para estar pendiente. Y tú sabes que es triste. Que aun cuando el predicador está predicando, el teléfono está vibrando. Y uno está a ver, ¿qué es lo que? Que me mandó algo. ¿Es verdad? Entonces dice, es como una juega de tragamonedas. Esta es una manera de secuestrar, ¿qué? Las mentes de las personas y crear un hábito para formar un hábito. O sea, las personas que hagan el app o aplicación en tu teléfono, en mi teléfono, saben muy bien que eso es para engancharnos o para que secuestrar nuestra mente. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Recordamos que estamos en una guerra espiritual. Sigue diciendo, piratería cerebral. Conocedores técnicos sobre qué debe preocuparse. Un hombre por nombre Ramsey Brown, un programador de computadoras que ahora entiende cómo funciona el cerebro, sabe cómo escribir código que hará que el cerebro haga ciertas cosas. ¿Ve? O sea, el programa está diseñando exactamente con un pensamiento. Sabe cómo puede controlar el mente de nosotros, el ser humano. Sigue diciendo, no pagas por Facebook, es gratis, ¿no es verdad? Si uno quiere crear una cuenta ahora, puede crearlo gratuito. Pero dice, los anunciantes pagan por Facebook, ¿no es verdad? Y dice, puedes usarlo gratis, porque tus ojos son los que se venden ahí. Dice Ramsey Brown. Miren, son nuestros ojos que son el producto que se vende en Facebook. Y sigue diciendo, inadvertidamente, lo quieren o no, están moldeando los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. Ellos son personas de programación. Mira qué dice, léelo otra vez. Está moldeando los pensamientos, sentimientos de las personas. Ellos son personas de programación. O sea, ellos no están ¿qué? Programando. Dios nos quiere salvar, vestir la armadura completo, pero el diablo nos está quitando. ¿Cómo? Por medio de comida malsana, por medio de mal hábitos de comer. Bebidas como Coca-Cola y los demás, energy drink y otras cosas que quitan nuestra armadura. Los bebidas, creo o no, quitan nuestra armadura. El teléfono, creo o no, como ellos dicen, tú puedes quedar sin creer. Pero nosotros hemos diseñado Twitter, WhatsApp, Snapchat para quitar, desviar, para programarte como nosotros queremos programarte. Ellos que hacen el programa están diciendo, no soy yo que está inventando. Ok, ¿qué dice Elena White? Mente, carácter, personalidad. Los pensamientos son malos. ¿Qué uno puede ver en Facebook? Mujeres desnudas, armas, música mundana, modas, crímenes. Mire qué dice. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos y sentimientos combinados constituyen el
carácter moral. Mire qué dice, vamos otra vez. ¿Qué nos hace estos programas? Forma nuestros pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. Elena White dice, los pensamientos y sentimientos combinados constituye el carácter moral. O sea, son lo que ellos están haciendo, está construyendo nuestro carácter. ¿Tú ves? Por eso, cuando uno le dice, vamos a orar, uno tiene fuerza. Cuando uno dice, vamos a tener una vigilia, tiene sueño. Pero cuando tú coges tu teléfono, aún en el madrugada, tú no vas a tener sueño. Desperdito, ve todas las cosas y puedes decir, ¿quién se casó? Está en una relación complicada. Ese está, ¿cómo le dice? Todas las cosas que menciona ahí. Pero cuando llegan las cosas espirituales, yo no tengo fuerza. Porque nuestra armadura está quitado. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter de Dios. Tenemos un carácter malsano de pensamientos malos. Cuando usted dice que como cristiano no se les requieran que restringe sus pensamientos y sentimientos, caen bajo las influencias de malos ángeles e invitan sus presencias y su control. Si cede ante sus impresiones y permiten que sus pensamientos transcurren por canales de sospecha, duda, lamentaciones, se convierte entre los más infelices de los mortales y sus vidas serán un fracaso. Es extraño que un cristiano se siente malo en el camino de Dios, que su vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que está alimentando el cristiano es el mundo, el diablo y no Jesús. Jesús quiere, pero la pregunta es, ¿yo lo permite? Vamos a ver. Si los pensamientos están bien controlados, ¿cómo Dios ha enseñado que se controlen cada día? ¿Cada día? Cada día se fijarán en aquellos temas que nos ayudarán a obtener una mejor devoción. O sea, el cristiano no debe de ver, no verla. ¿No es verdad? El cristiano no debe ocuparse en sentar pasando horas viendo televisión, novelas, todas las programaciones de Laura y todo. Eso no es para un cristiano. Caso cerrado, pleitamientos. No, eso no. Si son correctos, entonces como resultado la palabra también será correcta. ¿Qué debemos escuchar? Himnos. ¿No es verdad? ¿Himnos de cuál? No himno de Corso. No, himno adventista, himno protestantes. Las acciones serán de tal carácter que traerán gozo y consuelo a las almas. Cuando nosotros alimentemos con cosas sanas, ¿qué es el resultado? Gozo y consuelo en nuestra alma. Mira eso, mira mayores, escucha bien. Satanás se deleita en controlar la mente de ¿qué? Los niños. Satanás se deleita en manejar el corazón de los niños. Y si se le permite, les inculcará su propio odioso espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué los niños están rebeldes hoy? Porque está alimentado de su teléfono. ¿No es verdad? De video, películas, quizás de dibujos, ¿cómo dice hoy? Muñequitos que no son de Dios. Y es ahí, Satanás dice, yo alegra en el niño y yo puedo formar su carácter. Y es por eso que Dios dice en el libro, hay un libro, el libro que, ¿cómo se llama el libro? Conexión de niño. Ahí Dios enseña a los padres y a las madres cómo educar a su hijo. Y las madres cuando está esperando un hijo debe comer bien, alimentar bien, porque la leche que el hijo bebe, si el madre no está alimentando bien,
el Hijo va a tomar toda esa cosa en su sangre. Y eso también forma su carácter. Tú sabes que el enemigo conoce a nosotros muy bien. La raza humana hace más que 6.000 años he estudiado eso. Entonces, por eso la Biblia dice que el león es como un ¿qué? ¿El diablo es como un qué? Como un león. Ok. Mira qué dice ese muchacho. Un joven se gasta 30.000 euros para parecerse a un elfo de la película El Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Gastó 30.000 euros. ¿Tú sabes? ¿No? El peligro del Señor de los Niños es cosa de hechicerías y todo eso. Él puso que ese muchacho joven cambió su cara igual que una de las características más feas en el peligro del Señor de Anillos. Y mire que dice, las 5 personas más adictos a las cirugías del mundo. Esas 5 personas adictas a la cirugía, más que tener un complejo por verse bien, tenía una peligrosa adicción de las pueden llevar a la muerte. Y también en Curazao hay mucha gente que se va y se viene. ¿Dónde se fue? A Colombia, a Venezuela, donde está más barato, llenar delante, llenar para atrás. ¿Y tú sabes cuántas personas han morido por eso? Una vez salió en noticia que ellos estaban inyectando como cemento para ser más barato, ¿no? Porque la verdadera es más cara. Entonces va en un lugar, ¿cómo dice? Clandestino. Y el doctor viene, pasó un angúa y ¡bum! Ya, yo tengo. Peligroso, peligroso, peligroso. Y nosotros creemos que es un juego. Caucho. ¿Sí? A ver, albón. Mientras que el enemigo está controlando nuestra mente, por medio de todo lo que hemos visto, alguna vez reímos, ¿no es verdad? Reímos. Pero es cosa seria, porque a través de esas cosas Él nos quita nuestro enfoque sobre ¿qué? Las profecías que está cumpliendo ¿en dónde? En nuestra vista. Eso es algo que pasó en octubre. ¿Ah? Unidad de qué? Cristianos en Cristo. ¿Tú sabes qué es eso? Un católico. ¿Tú sabes quién es eso? Un supuesto profeso protestante que tiene una iglesia grande ahí en Estados Unidos. Kenneth Copeland. Entonces, yo voy a ponerlo para usted. Date on your calendar. Marque esta This year, fecha. October the 24th through the 26th Ok. Mira qué dice el otro ahora. in Kansas City. Ok. Y el otro viene Aleluya. hablando de la unidad que I todos listened this debemos. morning Escucha. as we talk about racial reconciliation and the great divides in this Yo no country. tengo en español. And Lou Engle said it best. No lo tengo. He said, a divided church cannot heal a divided nation. Divided church cannot heal a divided nation. We must come together if we're to save this nation. And if we come together, then revival can break out and things will change forever. Ok. I believe. Praise Dice, tenemos que venir juntos, acercarnos, unirnos para que sí podamos tener un reavivamiento. ¿Es verdad? Entonces, pero está llamando a un reavivamiento, a una unidad, a un ecumenismo en Cristo Jesús. Yo no sé cuál Cristo, pero ese ecumenismo, citando a Lou Engle, dice, solo una iglesia unida puede sanar una nación dividida. ¿Cuál capítulo de la Biblia habla de eso? Apocalipsis 13. Ok, ahora mira lo que dice. Y dice, esta será una conferencia histórica a cual ese pastor estaba refiriendo con los líderes protestantes y
ortodoxa. Este año es un año de destino. Hablando de 2017 para entrar en el 2018. Y dice, creemos que Dios está llamando a su pueblo a la unidad en Cristo. Ahora mira más aquí. Esta unidad no se trata de doctrinas, sino de unidad espiritual, reconociendo las contribuciones de cada grupo diverso y cuya esperanza puede traer sanidad y avivamiento en la nación. Ahora mira lo que dice. Es el año para construir ¿qué? Puentes con otros líderes interconfesionales para aceptar nuestra diferencia, celebrar nuestra diversidad y ayudar a sanar las heridas del pasado. ¿Qué dice la Biblia? Que la herida mortal va a ser, ¿cuál capítulo otra vez? Apocalipsis 13 dice que la herida mortal va a ser sanado. Mis hermanos, profecía se está cumpliendo ¿dónde? ¿Detrás de nuestra cabeza? Ahí, en nuestra vista. Por eso el enemigo está quitando nuestro enfoque, quitando nuestra mente. Y nosotros no podemos saber por qué no podemos estar firmes en el camino. Por causa de lo que no estamos viendo. Por causa de lo que estamos ingiriendo. Por causa de lo que estamos escuchando. Cristianos que escuchan música mundana o no. Correcto, no puede tener una mente clara de las profecías. Gente que está ingiriendo cosas que hacen daño a su salud. Daniel, en capítulo 1, para comprender, recibir sabiduría, negó el mejor comida del rey. ¿Y qué él comió? Verdura y tomó Coca-Cola, agua. Ok, no tomó café, sino agua. Él dice, pruébame en eso, dame 15 días. Y finalmente él y sus amigos sobresalió sobre todos los otros que comieron carne, tú sabes. Y muchas veces nos dicen, no comen cero, pero los otros carnes son igual. Porque muchas veces centramos en el cero. Ni el mundo, muchos del mundo no comen cerdo. Pero sigue comiendo el carne, sí. Barbecue night. ¿Ah? Ponemos barbecue night, aún que sabemos que es malo. ¿Qué dice Elena White? Muchos consideran la gran diversidad de creencias en la iglesia protestante como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una enfermedad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso, creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos de los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sea desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice? No queremos la Biblia. Hay una cita en Isaías, dice, dame solamente tu nombre. Isaías, ¿no es verdad? 4 yo creo. Sí, no queremos el pan, no queremos el vestimiento, solo queremos tu nombre. Esta profecía está cumpliendo. Y lo que dice Elena White ahí, ahora la pregunta es, ¿Elena White fue inspirado? Porque Elena White escribió eso en el tiempo cuando ellos estaban pensando que el Estado y la iglesia no va a unir. No hay una forma, porque había una separación. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Que están uniendo. Ajá, mire aquí. ¿Tú sabes qué pasó el 31 de octubre de 2017? Oficialmente firmaron el decreto del fin del protestantismo. Pero ahora va a coger su fuerza. Está en papel y ahora nos vamos a mirarlo en actualidad. Mira lo que dice, la línea entre católicos y protestantes se vuelve borrosa cada vez más, cada año. El 31 de octubre es el aniversario del punto decisivo en la historia. Para muchos cristianos esa conmemoración marca un cambio dramático, y ya que nunca en la historia las viejas heridas entre las tradiciones se sintieron más cercanas a la curación.
Hoy agrego Francis, o sea, Papa Francisco. Luteranos y católicos, protestantes, todos estamos de acuerdo en la doctrina de la justificación, o sea, la justificación no bíblico. Y más abajo dice, los católicos son más evangélicos en su oración y tienen un enfoque más fuerte en el discipulado misionero y la evangelización. Y mientras, ahorita hermano María me preguntó cómo está con las prioridades, qué día vamos a salir. Tú sabes, mientras que tú y yo estamos dormidos, el enemigo evangeliza. Por medio de Facebook, WhatsApp, Internet, toda forma. Que dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influye sobre el Estado para que imponga los decretos, las instituciones de ella. Entonces, la América protestante habrá formado imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los descendientes vendrá de por sí sola. Ahora, las iglesias principales de Estados Unidos están huyendo. Están huyendo, ¿no? ¿No es verdad? 27 estados ya ha unido. Ahora mire qué dice. Vamos a verlo. Ese año para construir ¿qué? Puentes con otros líderes interconfesionales para aceptar nuestra diferencia, celebrar nuestra diversidad y ayudar a sanar las heridas del pasado. Ahora mira lo que dice Elena White. Fija bien, cada uno de ustedes ve bien lo que dice Elena White. Joya de los testimonios. Cuando el protestantismo, ¿qué hace? Extiende la mano a través del obispo para asir la mano del poder romano. Cuando se inclina por encima del abismo para dar la mano con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante republicano y haga provisión para propagación de las mentiras y seducciones papal. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombra obra de Satanás y el fin. Asombro, sí. El fin está cerca, hermanos, porque ellos están uniendo esos tres poderes. Vemos que la iglesia está uniendo, ellos están construyendo puentes, como dice Elena White, años adelantado, y ahora está sucediendo, y así podemos ver. El Papa llega a Colombia para sanar ¿qué? Heridas tras el encuentro de paz. Construir puentes. Ahora mira lo que dice. Mereced a los errores capitales de esa inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, esta crea un lazo, simpatía con Roma. Miren, hermanos, esa es iglesia y Estado. Ahora el espiritismo falta, ¿no es verdad? Podemos ver que Oprah Winfrey acaba de sacar un libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Sabiduría de qué? De domingo. Oprah Winfrey es una señora, ¿cómo dice? Espiritualista. Él dice, ahora la pregunta es, ¿por qué se llama el sabiduría del domingo? ¿Ve? Que tiene una conexión con la ley dominical, tiene una conexión con Roma, porque a través de espiritualismo, protestantismo apóstata, el Estado, sí, Estado con iglesia también, va a poner esta unidad para introducir esta ley dominical. Ahora voy a leer todo eso, pero aquí mire que lo que dice, salió en la noticia 6 de enero este año. Dice, si pensamos que hicimos algo cosa el año pasado, muchos espere hasta este año. Mire, yo no voy a seguir leyendo todo.
Pero dice, si tú crees que nosotros hicimos algo en el 2017, espera este año. Cosas más grandes va a pasar. Y aquí podemos ver en Polandia, ya firmó una ley que va a cerrar todos los comercios en el domingo. Y aquí en Bolivia empezó una ley de 15 años de encarcelamiento para todos los que predican un evangelio contrario del evangelio de la, digamos decir, de la Iglesia Católica. Empezó. Las tres unidades ya unieron. ¿Y ahora qué viene? Persecución para la Iglesia de Dios. ¿Está listo? Estoy listo. Estoy listo para lo que viene. Junto con las leyes, con la más, Satanás está tratando de infestar. ¿Tú sabes que hay un virus nuevo ahora? ¿Ustedes vieron? Un virus mortal que anda ahora. Y ahí salió en la noticia. Dice, es como una gripe. Había morido de ese virus. ¿Y tú sabes qué dice Elena White? Que en estos últimos tiempos marca ese capítulo. Y dice que Satanás va a traer muchas enfermedades sobre la raza humana para si que es posible acabar con muchas personas. Y al mismo tiempo, él mismo va a ser como un curadero. Tratar de curar todas las enfermedades. Mire, en el nombre de Jesús. Tú puedes leerlo en la casa. Ahora mira cómo el diablo, tú puedes decir, eso es en el mundo. Ahora mira cómo el diablo penetró en Curazao, en centro Israel lejito. En el 2016, 9 a 15 de octubre, el diablo penetró en nuestra iglesia en Curazao. ¿Cómo? Por medio de un hombre que se llama evangelizador y su nombre está ahí. Mira aquí están todos los muchachos jóvenes. Tanto lleno arriba y abajo. Y mira cómo el diablo entró en la iglesia. Mira. Los transformados. Entra con motocicleta y eso. ¿Cuál dice? Los transformados. Aleluya. Gloria a Dios. En Curazao. Y poniendo canciones de reggaetón en nuestra iglesia. Miren. Dios mío, en este mundo de pruebas, Ahí empieza. Gracias por confiar en mí y por confiar en cada uno de nosotros. Los transformados se escucharon las declaraciones en nuestra iglesia. Y allí podemos ver, mis hermanos, mira lo que dice Elena White. La música llega a ser una trampa. Esa misma cosa que habéis explicado que ocurría en India, el Señor me ha mostrado que volvería a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de... ¿El tiempo de gracia está terminando? Elena White lo dice, manifestará toda clase de cosas extrañas, como hemos visto ahorita. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos será... Seres relacionales quedarán confundidos de tal manera que no podía confiar en él para realizar decisiones. El ruido desconcentrado hartó de los sentidos y desneutraliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. Ok, yo no voy a seguir leyendo. Pero uno puede ver, mis hermanos,
que Elena White nos advirtió lo que acabamos de mirar y sucedió en Curazao. Tú puedes mirar cómo Elena White nos ha explicado. Y tú sabes que ahora anda un fenómeno también de que el mundo está rondora, ¿tú has escuchado? Plano y redonda. Es verdad. Siempre, tú sabes, Dios es bueno. Mire, el mundo redondo. Y entre nosotros hay gente que predican eso. En los púlpitos. ¿Y tú sabes qué dice Elena White? Que aquellos que están presentando teorías sobre si la tierra es redonda o plana, deja esta pregunta porque Dios no se le ha dado a ellos para resolver y preguntar seriamente, ¿qué hará para que pueda tener vida eterna? Que escuchen la respuesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda alma, con toda tu fuerza y con todo tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Entonces el asunto del mundo redonda o plana, deja eso para Dios. Ese no es nuestro problema, no es el verdad presente y nosotros no debemos predicar eso. ¿Es verdad? Vamos a entrar en la... ¿Ustedes están despiertos? ¿Todavía? Ok. En esos días solemnes, juntamente antes de que Cristo vuelva por la segunda vez, los fieles predicadores tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan Bautista. Tiene aún ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios no es ¿quién? Los que únicamente con cosas agradables pesa sobre ellas un temible aflicción. Hoy si yo vengo a predicar cosas agradables, sabiendo lo que pasó en Curazao, sabiendo cómo el diablo entra en nuestra mente, finalmente Dios me va a decir, pesa sobre mí un temible aflicción. Ahora yo doy gracias por Dios que el agua está cayendo. Gracias Señor que el agua cae. Cuando termine el mensaje, para el agua. Efesios 5:20. ¿Qué dice Flor? ¿Qué dice Efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ok, ¿qué quiere Dios presentar ante su Padre? ¿Puede Dios presentar ante su Padre una iglesia que toma café? Porque no puede glorificar a Dios. Una iglesia que toca reggaetón no puede glorificar a Dios. Una iglesia que come McDonald's, Big Mac, McChicken, no puede, Kentucky también, ¿no? No puede, todos son juntos. No puede glorificar a Dios. Porque, ¿qué dice? Como dice el Proverbio 4:23, cuida también tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Memoriza ese texto. Entonces, en vista de esa animadora promesa, mire que dice Elena White, cuán ferviente deberíamos esforzarnos por conformar un carácter que nos capacite para estar de pie ante el Hijo de Dios. Solo aquellos que están vistiendo con el manto de su justicia, ¿qué va a pasar? Podrá soportar la gloria de su presencia cuando Él aparezca con grande poder y gloria. Significa mucho ser vencedor. Debe ser firme, resistir a las hechanzas del enemigo y todos sus malignos instrumentos. Debemos estar en guardia cada momento, ni por un instante debemos perder de vista a Cristo y su poder para salvar en la hora de prueba. Debemos colocar nuestra mano en la suya para que podamos ser sostenidas por el poder de su fortaleza. Ahora, ¿qué debemos tener entonces para presentar ante el Padre? Una carácter semejante ¿a quién? A de Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces tenemos que cuidar nuestras avenidas. Ok,
Ahora, para entrar en la cosa, ¿cuál nombre tenía Abraham primero? Ok, tenía otro nombre, ¿es verdad? Antes de que Dios le pudo dar esa confianza de poder ser padre de naciones, tenía un otro nombre. Y Abraham. Y por una razón, Dios lo cambió el nombre. Porque el nombre en la Biblia significa mucho. Cuando la Biblia se da un nombre a un hijo, ¿por qué da un cierto nombre a un hijo? Porque el niño tiene cierta característica, ¿no es verdad? Ahora Abraham, Dios tuvo que transferir su nombre a Abraham. Sarai a Sara. ¿Por qué Sarai a Sara? Porque ella va a concebir un hijo de promesa. ¿Cuál era el hijo de promesa? Isaac. O sea, el cambio de nombre en la Biblia es importante. Ahora, ¿quién más? Dios tuvo que cambiar su nombre. Jacob. ¿Por qué? ¿Quién era Jacob cuando era Jacob? Mentiroso, ¿no es verdad? Engañó a su padre. Poniendo lana sobre su cuerpo para hacer que él era Esaú. Y su padre lo bendijo, recordamos eso. Pero en un dado momento en Génesis 32, Dios, ¿qué hizo Dios? Cambió su nombre. Pero antes del cambio del nombre, Jacob hizo algo. ¿Qué hizo? Estaba en lucha, peleó con el ángel, o sea, estaba en oración ferviente. Abrió su alma completamente a Dios. ¿Por qué? Había algo que lo motivó para hacer esa oración. ¿Qué era? Encontrar a Esaú. Esaú quiere matar a Jacob. O sea, un crisis estaba viniendo sobre Jacob. O sea, esa crisis motivó a Jacob, mentiroso, para hacer esta oración, para entregar todo a Dios. Y la pregunta es hoy, ¿hay una crisis que aproxima a nosotros? Hemos visto en Bolivia, en Perú, en todo ese país, o sea, el crisis está ahí. Todavía falta para llegar a Curazao. También. O sea, cuando vemos esa crisis, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo Jacob. Y cuando hagamos lo que hizo Jacob, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios va a cambiar nuestro nombre. ¿Qué representa el nombre? El carácter. O sea, necesitamos tener una experiencia con Dios. Para Dios me puede cambiar del nombre. O sea, Satanás, transferirlo en su carácter para ser según su imagen y su semejanza. Ahora Juan. ¿Cómo era Juan primero su sobrenombre? Hijo de, y después cambió por el discípulo amado. Y después que Dios lo cambió, ¿qué dice Jesús en la cruz? Madre, aquí está tu hijo. Y hijo, aquí está tu madre. Si Juan era como un hijo de trueno, ¿Jesús lo puede confiar con su madre? Tuvo que tener un cambio en su carácter. Ahora tú y yo, si no pasamos en la angustia de Jacob para hacer esta transferencia de nombre, ninguna forma. Por eso hoy, mis hermanos, que ya hemos llegado al fin. Los que no tienen el cambio de nombre, ¿qué va a pasar? Se va a pedir, ellos mismos, va a pedir ¿qué? Ok, que los ¿cómo dice la piedra? Las rocas caiga encima de nosotros, porque él dice que solamente los que tienen su carácter puede recibir el sello de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 3.
Entonces Dios no acepta ¿qué? Un corazón dividido. Hoy tenemos que hoy tenemos que decidir. ¿Qué vamos a hacer hoy? Si vamos a seguir, yo también, que voy a seguir con un corazón dividido, o yo voy a entregar como Jacob en dado momento entregó a Jesús. ¿Qué yo voy a hacer? Ahora, tú has dicho, pero ¿qué pasó con Pedro? Y Pedro, viendo la fuerza del viento y tuvo miedo, empezó a hundirse. ¿Y qué hizo Pedro? Gritó, diciendo, ¿qué? Señor, ayúdame. Hoy en esta mañana, ¿tú estás sintiendo como tú estás hundiendo espiritualmente? Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Y qué debo hacer? A Dios, pedir ayudanza por nuestra condición espiritual. Es Dios su parte de limpiarnos de todos nuestros pecados, pero es nuestra parte de hacer ¿qué? Afligir nuestras almas. Levítico 16, 29 y 30. Ahora, la misma pregunta que Jesús hizo, la misma pregunta que Dios va a hacer hoy en esta mañana. Pedro, ¿tú me amas? Yo te amo. Segunda vez. Primera vez, ¿tú me amas más que este? La segunda vez. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, Pedro se puso triste. Y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Ahora la pregunta es en esta mañana. ¿Tú me amas? Y tú sabes que si tú amas a Dios, sí o no. Un corazón dividido no puede amar a Dios. Es solo mamón, como hicimos, como leemos en la lección, o Dios. ¿Cuál tú vas a escoger en esta mañana? Jesús te pregunta, ¿tú me amas? ¿Tú me amas en esta mañana? La pregunta decisiva es que si tú amas a Dios, y si tú amas a Dios en esta mañana, Dios dice, yo puedo hacer de ti un ¿qué? Una criatura nueva. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, mis hermanos, criatura nueva. Y aunque nuestro pecado puede ser como rojas, como escarlata, Dios tiene el poder de cambiar todo eso. Y hoy todavía hay esperanza, hermano. Isaías 1:18. Entonces, mis hermanos, nos vamos a orar hoy para que Dios nos ayude a amarle. Solamente si nosotros amamos a Dios, podemos tener esta armadura completa. Y esta armadura completa nos va a proteger. Y finalmente podemos estar de pie cuando Jesús viene en gloria. ¿Cuántos de nosotros dice, Señor, ayúdame a amarte? Porque yo no te amo como debe ser. Tú sí, pero yo no te amo. Enséñame a amarte hoy. Hoy, mis hermanos, nos vamos a hacer una oración. Y tú en tu corazón también haga una oración. Porque ya llegó el momento que debemos estar en la lucha de Jacob. Sin esa lucha, no podemos vencer. Sin esa lucha, no podemos tener la armadura completa. Vamos a orar. Padre nuestro, que está en los cielos, Señor, ayúdanos de amarte, Señor, sobre todas estas cosas, Señor. El mismo pregunta, Señor, que tú has preguntado a Pedro. Pedro, ¿tú me amas más que este? Y Pedro ha contestado sí. Segunda vez sí. Pero la tercera vez empieza a dudar. Porque sabe que hay algo que tiene que entregar. Hoy, Señor, nosotros también, Señor,
Alguna vez dudamos que amamos a ti, Señor, porque sabemos que estamos aferrados a nuestro teléfono. Pasamos más tiempo en el WhatsApp y Facebook que en tu palabra. Pasamos más tiempo bebiendo, conversando cosas que no son tuyas. Y de esta forma, Señor, el enemigo nos vence cada día. Aunque hicimos promesas, Señor, que hoy sí. Pero, Señor, somos distraídos por las cosas del mundo. Aún siendo cristiano, adventista del séptimo día, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Débiles como somos, exclamamos a ti como hizo Pedro. Señor, ayúdame, sálvame. Y en esta mañana, Señor, nuestro grito será lo mismo. Señor, ayúdame. Sálvanos, Señor, de este mundo de pecado y danos victoria, Señor, sobre cada pecado conocido en nuestra vida. Y vístenos, Señor, con tu manto de justicia para que sí podamos estar en pie cuando tú vienes en gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús y su Santo Espíritu que nos dirige todo el día en toda verdad, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí, sus familias, vecinos y todos, Señor, que ellos conocen, Padre. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La hermana Didi, por favor. Pero un minutico solo, hermanos. Hermano César, ¿puede orar por la hermana Didi? Está haciendo años, entonces queremos hacer una oración por ella. Bien, vamos a estar de pie, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás